La primera lectura está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 22 a 32. Continuación del discurso de Pedro. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan de Dios que tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó. Pues no era posible que quedarse bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí. Está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refería a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, en el Hades, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Esta es palabra de Dios. El salmo del día de hoy corresponde al Salmo 16. Y dice así la palabra del Señor. A media voz de David, guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. Digo al Señor, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Pero ellos dicen a los santos de la tierra, magníficos, todo mi gozo en ellos. Sus ídolos abundan, tras ellos van corriendo, pero no les haré libaciones de sangre, ni mis labios pronunciarán sus nombres. El Señor es la parte de mi herencia, y de mi copa tú aseguras mi suerte. Me has tocado un lote precioso, me encanta mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye la conciencia. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilo. Por eso se me alegra el corazón, sienten regocijo mis entrañas, todo mi cuerpo descansa tranquilo, pues no me abandonarás al Seol, no dejarás a tu amigo ver la fosa. Me enseñarás el camino de la vida, me hartarás de gozo en tu presencia, de dicha perpetua a tu derecha. Esta es palabra de Dios. Ahora vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 9. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría,
a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él, y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Esto es palabra de Dios. El Evangelio es Juan y estamos en el capítulo 20. Vamos a mirar los versos 19 hasta el final. Dice así la Sagrada Escritura: ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más le dijo: la paz sea con ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré, a menos que vea sus heridas. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees, porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Esta es palabra de Dios. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. ¿Qué tal si oramos? Es el día en que celebramos que no solamente te levantaste de la tumba, sino que además te presentaste en medio nuestro. Que estás, que permaneces, y que esa herencia que tenemos en ti es lo que nos motiva, lo que nos mueve y lo que nos hace cada día levantarnos para seguir creyendo. Señor, glorifícate en este día. Las debilidades, las diferentes circunstancias que tenemos como seres humanos, nuestros miedos, los temores, los encierros, los ensimismamientos, los desencuentros de nuestra alma. Permite que hoy, a través de tu palabra,
sean tratados y ojalá sanados. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Amén. Para continuar creyendo en el resucitado, nos dicen los textos del día de hoy que no es necesario ver, pero sí vivirlo. Y entonces me toca empezar rebatiendo la tesis de José. ¿Qué es lo que estos textos realmente nos quieren expresar? ¿Es necesario ver para creer o podemos creer sin ver? No, es que el griego tiene varias palabras para ver, ¿no? No es el blepo simplemente de ver lo físico. Hay otras palabras que expresan que podemos ver más allá de lo físico. Y esa es una actitud que se desarrolla, sí, en medio de la fe y en medio de la intimidad, en medio de la comunión. Entonces, no es necesario verlo, pero sí vivirlo. Y creo que es que vivirlo desde el conocimiento de su pasado, el ahora, el siempre y el final. Así he titulado el sermón en esta mañana, para continuar creyendo. Y espero de verdad, hermanos, que nuestros miedos, nuestras incredulidades, que son tan humanas, nuestras incertidumbres, se sanen al ser capaces de creer sin ver. Tratemos de ponernos en contexto, porque pues nosotros estamos mediados por 20 siglos y pico, y obviamente no tenemos el punto de referencia que sí tuvieron los hermanos de la comunidad primitiva. Entonces, el Señor ha resucitado. Y los apóstoles lo han testificado y han dicho, nosotros lo vimos y damos testimonio de ello y por eso creemos. Obvio, ¿quién no va a creer después de haber visto al Señor resucitado? Pero el chicharrón es para la segunda generación y para nuestra generación hoy. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta generación y para que esa segunda generación pudieran ver o creer sin ver? Y yo creo que tenemos que ser honestos, hermanos. Si no es por la fe, esta vaina suena ficción. Esto es un cuento, pero es que es un cuento absolutamente increíble. Pero es lo que hizo que la fe de la iglesia surgiera. Es lo que hizo que el apóstol Pablo se la jugara ante directivos y ante dirigentes romanos y decirles, yo les anuncio a un resucitado. Entonces, es una locura realmente. Si no es por la fe, esto sería una verdadera locura o una simple alienación religiosa. El tiempo en todas las lecturas me parece que es determinante. Y entonces quiero que partamos de la premisa que nos ofrece el apóstol Pedro en el discurso del libro de los Hechos. Él dice, en el capítulo 2 que hemos leído, él dice en el verso 23, pero Dios sabía muy bien lo que iba a acontecer. Y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin ley, ustedes lo clavaron en una cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. Y ya vamos a retomar las palabras de David. Entonces, para seguir creyendo, es necesario conocer ese pasado, porque creo que ahí se va a fundamentar mucho de nuestra experiencia de fe. Y Pedro, en medio de su discurso allí en Pentecostés, está recogiendo la vivencia teológica del pueblo de Israel. El pueblo ya tiene claro que el Salmo 16 es una profecía mesiánica. Ellos ya lo tienen claro, en su imaginario teológico eso ya está absolutamente dicho. Este es un salmo mesiánico. ¿Por qué? Pues porque David está en la tumba la conocemos, la podemos visitar, todos sabemos que aquí yacen los restos del gran rey de Israel, sabemos dónde está, pero no se levantó. Entonces, ¿de quién está hablando David? Y el mismo Pedro expresa,
Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y la tumba todavía está entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido, mediante un juramento, que los propios descendientes de David se sentarían en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Entonces, para continuar creyendo, es necesario tener un fundamento. Y esto se dijo, si cronológicamente acertamos, unos 900 años antes de este suceso. Entonces, si queremos creer sin ver, necesitamos un fundamento. Y el pasado nos ofrece un fundamento. El profeta, el rey, el cantor, vio a futuro y habló de la resurrección de un Mesías. Entonces, una cosa es creer con fe de carbonero y otra cosa es creer teniendo una certeza. Y para mí, no sé ustedes, mis amados hermanos, pero para mí esto es lo que ayuda a sustentar mi esperanza. Muchos teólogos podrán decir, no, David no habla. A mí me interesa la interpretación, la hermenéutica que utilizan los hermanos de la comunidad primitiva, y Pedro dice, de ese Mesías que resucitó es del que hablaba David. Por lo tanto, tenemos un sustento, tenemos una esperanza. Entonces, el antes lo tenemos resuelto, si queremos seguir creyendo. Pero el ahora del que nos habla el apóstol Pedro también nos mete en esta dinámica de poder creer. Quisiera que tuviéramos en cuenta, hermanos, que la hora de Dios, teológicamente, hace referencia al tiempo en el que la iglesia se desarrolla, el tiempo en el que la iglesia está, la iglesia que camina en medio de los tiempos. Y para elaborar entonces esta realidad de la ahora, tenemos que entender que vivimos en medio de un cúmulo de miedos, de lucha constante entre el ver, el sentir y el creer. ¿Cómo construimos certeza en nuestro ahora, en el tiempo de la iglesia? Porque esto fue escrito para una segunda generación. Y creo, hermanos, que sencillamente tenemos que decir que debemos conocer lo que el Señor tenía diseñado, predeterminado y profetizado en su palabra. Ahí empieza el sustento. La única certeza visible, razonable, porque como dijo José, resulta a veces insultante, humillante, tener que creer sin ver. Máxime en una generación occidental como la nuestra, que se ejercitó en la razón y la necesidad de la prueba que confirmara la verdad. Entonces, naturalmente, que lo único visible, lo único razonable, lo único palpable que tenemos es la evidencia de la palabra revelada de Dios. La fe de la iglesia, mis amados hermanos, se sustenta en esa verdad. Nuestro ahora, la realidad del resucitado, no tenemos cómo más vivirla si no es por la certeza de la palabra de Dios. Lo demás, con todo el respeto para las demás formas de creer, pero lo demás, hermanos, será emoción, alienación quizás. Pero una fe en el resucitado, sin palabra, no se mantiene, flaquea, se acaba. O llega a domesticarse tanto que termina siendo un ritualismo vacío. Y ahí no hay ninguna esperanza. Entonces, tenemos resuelto el pasado y el ahora de la iglesia. Pero también los textos del día de hoy nos hablan del siempre. Y el siempre es el Evangelio. Recuerden, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y el Evangelio de Juan, como lo hemos dicho, se escribió para una segunda generación. Y para nosotros, naturalmente, con un propósito. El propósito es que los discípulos
de esa segunda generación pudieran recibir el legado de los que sí le vieron resucitado. Dice el verso 30 del capítulo 20 de Juan: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, escuchen bien hermanos, pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo. ¿Y creyendo qué? Que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero además para que al creer en Él tengan vida eterna. El resucitado inauguró un nuevo inicio para la humanidad. Él en nosotros, su Espíritu en nosotros, la totalidad del misterio de Dios en nosotros. Y al igual que ayer, irrumpe también en medio de nuestros encierros, de nuestros temores, de nuestras parálisis, de nuestras inoperancias. Y una vez su voz sigue siendo la misma, aquí en medio nuestro, viéndole con los ojos que van más allá de lo físico. Paz a vosotros. Porque vivimos en medio de una locura de mundo que no nos genera paz. Y su palabra sigue siendo exactamente la misma. Paz a vosotros. Sus marcas siguen siendo las marcas del dolor, las marcas que certifican el precio de su obra. La misión sigue siendo la misma. Yo los envío a ustedes. Vayan, perdonen los pecados. No que nosotros podamos perdonar pecados, pero en su nombre y en su autoridad, esa es la misión que se nos encomendó. El empoderamiento, el mismo. Reciban al Espíritu. Y la exhortación, igual. Tanto a la comunidad que está reunida temerosa en puertas cerradas, como para el individuo que también duda, la experiencia es la misma. Crea sin ver. No sea incrédulo. Porque de qué otra manera ellos iban a poder hacerlo años después. Entonces, estamos abocados a seguir creyendo en ese siempre. La palabra lo ha expresado. Y no podemos tener ninguna forma científica de comprobarlo. Pero esta certeza de los que lo vieron, de los que encerrados allí fueron liberados de sus miedos, de sus temores, de sus angustias, de su ensimismamiento, es el que también opera para nosotros el día de hoy. Y seguramente nos encuentra en medio de esa realidad. Y yo creo, hermanos, que los tiempos como están nos generan esos miedos. Los tiempos que vivimos nos generan esos temores. Y muchas veces nos ensimismamos tanto en la misma realidad comunitaria que perdemos la óptica del llamado, de la misión, del empoderamiento que tenemos para continuar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, para continuar creyendo, el pasado está dicho y profetizado. Para continuar creyendo, el ahora lo tenemos definido por el testimonio de los apóstoles que lo vivieron. El siempre del Evangelio, Él dijo que esa palabra era verdad y nosotros lo creemos y eso es lo que nos hace realmente vivir en ese siempre. Pero queda algo más para continuar creyendo hasta el final. Y es impresionante, mis amados hermanos, la forma como el apóstol Pedro en su carta lo expresa. Los hermanos o los apóstoles en la iglesia primitiva habían pasado un pequeño tiempo, un corto tiempo, y ya estaban experimentando la situación que se generaba al tener que dar testimonio del resucitado. Pero ahora en esta carta ya han pasado muchos años más. Y el hecho de que el resucitado esté no implica un seguro de vida contra
el dolor, la tristeza, la agonía. El resucitado no es un seguro de vida para eso. Y ellos están viviendo dolor, están viviendo persecución, están viviendo tristeza, están viviendo agonía. Y ahora les dice, sí, ustedes están pasando una prueba por un breve tiempo, o por un tiempo muy breve. Porque ¿qué son 70, 80 años en este mundo cuando tenemos una eternidad entera? Y les mete en ese final. Y al final es que la misma herencia incorruptible del que no, su alma no se quedó en el Sheol, en el lugar de los muertos, el cuerpo que no se pudrió en la tierra, esa herencia que vio David es la misma que ahora retoma Pedro y dice, ustedes tienen una herencia igual, exactica, que no se destruye, que no se desvanece, que no se corrompe. Esa herencia la tenemos porque Él ha resucitado. La certeza que podemos tener para ese final es que el plan predeterminado de Dios, que se cumplió en el Señor, se acabará de completar, se perfeccionará en ese final. Y en ese final entonces, nuestra herencia, la vida eterna que tenemos, nadie, absolutamente nadie, no la puede rebatir, no la puede cuestionar y no la pueden quitar. Ahora vivimos con gran expectación una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. No puede cambiar ni deteriorarse por la fe que tienen en Dios. Los protege hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada el día final, a fin de que todos lo vean. Nos da una palabra espectacular para alimentar nuestro peregrinaje. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca lo han visto. Para la iglesia, allí en Turquía, que seguramente estaba escribiendo el apóstol, yo creo que esta palabra llegó y renovó la totalidad de su fe, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la agonía. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. La recompensa a ese tipo de fe, a esa manera de ver, si lo queremos examinar desde ese punto de vista, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Benditos los que creen sin ver. Por lo menos no desde los ojos físicos, porque nuestro corazón tiene la capacidad de ver lo que otros no pueden. El plan predeterminado de Dios se cumplió en Cristo Jesús, al resucitarle de los muertos e integrarle a nuestra cotidianidad y a nuestra eternidad. Apliquemos esto para nuestro ahora y para nuestro siempre. La pregunta: ¿y entonces qué hacemos con los miedos, con la desesperanza, con la incredulidad, con la inoperancia? ¿No es tan humana? ¿No nos persigue y no nos encontramos en algunos momentos en esa misma situación de los hermanos? ¿No tenemos a veces un corazón como el de Tomás? Ahora, déjenme decirles, hermanos, ese Tomás una vez escuchó el paz sea a vosotros. Ya no necesitó meter la mano, el dedo en la mano, ni la mano en la llaga. Sencillamente se llenó de expectativa, de asombro, y lo único que dijo fue: Señor mío y Dios mío. De tal manera que el corazón sí se sana, la incredulidad sí se sana, cuando escuchamos esa voz del resucitado decirnos: paz sea a vosotros. ¿Qué hacemos entonces? Hermanos, yo creo que lo único que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe en el mensaje
de la palabra. En todos estos años que el Señor nos ha permitido caminar en la fe, yo no tengo más, hermanos. Mi fe se fundamenta aquí. Respeto mucho lo que otras personas expresan. El domingo pasado veníamos escuchando una entrevista que le hacían a un cantautor colombiano cristiano muy, muy famoso, que ha ganado muchos Grammys. Y él decía: yo empecé a desarrollar mi fe cuando Dios me sanó. Y yo decía, esto es ver para creer. Y a los que Dios nunca nos ha sanado, a los que no hemos visto nada. Mi fe, hermanos, está fundamentada en esto que Dios dijo y en esto que Dios reveló. No tengo más. Quisiera tener más para decir, hermanos, hay otra forma de ver, de caminar, háganlo de esta forma. Pero no tengo más. Y momentos bellos en todo este caminar, cómo no. Experiencias que son hermosas en el caminar con Dios. Pero esto es lo que tengo y esto es lo que fundamenta mi experiencia de fe y la certeza de mi final. Por eso ahí es donde debemos fundamentarnos en esta palabra, amándola, confiando, creyendo, viendo al resucitado en cada texto. Eso sí que hace que la fe crezca, hermanos. Ver al resucitado en cada texto de esta escritura. Caminando, como dice la canción de Marcos Vidal. No es por vista, es por fe. Un compromiso hasta el final. Es tu papel. Y si le miras solo a Él, comprenderás la realidad. Él te sostendrá. Cerebros grises se reunieron ayer a combatir de nuevo contra la fe. Han desterrado a Dios de su creación por no entender bien su forma de ser. ¿Quién te ha engañado para hacerte creer que su existencia depende de tu parecer? Hoy no le has visto, hoy no le sientes, hoy te han herido otra vez. Pero no es por vista, es por fe. Un compromiso hasta el final. Es tu papel. Y si le miras solo a Él, comprenderás la realidad. Él te sostendrá. Esta convicción, hermanos, solo se logra ejercitándonos en el conocimiento y la vivencia de este libro sagrado. Un creyente genuino duda, naturalmente. Un creyente genuino tiene temores, naturalmente. Pero cuando se trata de nuestra salvación, este libro sagrado nos ha dicho que nuestro final está totalmente asegurado y tenemos una herencia que es la misma del santo que no vio corrupción, ni en su cuerpo ni en su alma. ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Qué tipo de fe tiene? De esa respuesta depende la vivencia con el resucitado. Incline su rostro y oramos, por favor. Nos encuentras en el ahora, en el siempre y en el final. Ahora, Señor, necesitamos de tu mano sanadora. Porque tenemos que reconocer que dudamos, que nos cuesta creer. Seguramente, Señor, hasta este día no hemos tenido la convicción, la disciplina, el amor por tu palabra. Pero hoy tú traes respuestas a nuestro corazón, a nuestros miedos. Y nos dices que la forma de sanarnos para creer es amando esta revelación tuya, este libro sagrado.
Permite, Señor, que nuestro siempre sea la vivencia, cultivar la comunión con este resucitado que sana con sus palabras cuando nos dice: paz sea a vosotros. Que esa paz, Señor, que no es una paz política, ni es una paz negociada, sino es una paz a precio de sangre, continúe edificando nuestra existencia, y que el empoderamiento que nos has dado por tu Espíritu siga siendo la fuerza con la que vayamos a hacer la misión que nos has encomendado. Que donde estemos, Señor, podamos ver, ahí sí, a los que sus pecados les son perdonados, a los que vienen a la vida eterna y a los que entran en esta preciosa dinámica del final con una herencia incorruptible y con una gran expectativa, una gran expectación, ver cómo tu plan prediseñado se concluye, se perfecciona y por fin entramos en esa experiencia de vivir eternamente a tu lado. Bendice a tu iglesia, Señor, y permítenos que en este tiempo nosotros con esta palabra podamos seguir viviendo, podamos seguir caminando, podamos seguir edificando nuestra fe y sobre todo, Señor, haciendo lo que tú nos has llamado. A ti sea la gloria por siempre. Amén.